la número 5 creo, la número 5, se llama Secretos de la Contactología Pediátrica, va a estar dictada por el óptico optometrista, el doctor Epifanio Ruiz Campos. Él está en España en este momento, les va a contar ahora en qué parte de España se encuentra. Bueno, es un profesional con mucha experiencia en diversas ramas de la óptica, pero principalmente en contactología. Y además, adicionalmente, Epifanio es el creador de Opto Academy, que es un proyecto que también realiza cursos online. Después, en la segunda parte de su presentación, nos va a hablar de Opto Academy. Bueno, realmente para nosotros es un gusto y es un honor tenerte aquí en nuestra plataforma, Epifanio. Bienvenido y adelante con tu conferencia. Bueno, pues de nuevo buenas tardes y de nuevo decir muchas gracias a Roberto por invitarme a este simposio online de IPEC y gracias a Latinoamérica por estar ahí, porque veo a mucha gente conectada a estas horas y vamos a hablar hoy de contactología pediátrica, que realmente yo quería presentarme un poco. Bueno, mi nombre es Epifanio Luis Campos, todo el mundo me conoce por EPI, por tanto, a partir de ahora soy EPI para todos. Trabajo como optometrista en mi propio centro y aparte de eso llevo la dirección de una empresa de formación que se llama Opto Academy. Seguramente alguno de vosotros habrá escuchado hablar de Opto Academy, pero un poco más adelante vamos a hablar de ello, ¿no? Ahora vamos a comenzar a hablar de contactología pediátrica, pero también antes de ello quería presentar desde dónde vengo. Para mí es importante que conozcáis que yo soy de España, pero dentro de España soy de una zona que se llama Extremadura, que es bastante desconocida. Pero creo que tiene mucho que dar y mucho que enseñar, como puede ser el Cerro Romano de Media, la Monasterio de Guadalupe, el Valle del Jerte, el Alto del Melero, o incluso la finca del Cerezo en Flor. Son 5 imágenes representativas de mi tierra que os invito a que visitéis y que es muy bueno. Y ahora sí empezamos con la charla para hablar de contactología pediátrica. Antes hemos estado hablando con algunos de vosotros sobre quién habitualmente trabaja con niños dentro de la contactología, ¿no? Y esta charla lo que pretende dar es respuesta a una serie de preguntas. Las tengo aquí indicadas en la presentación. ¿Debemos indicar el uso del lente de contacto en niños? Esta sería una primera pregunta a la que vamos a intentar darle respuesta. La segunda pregunta es, ¿en qué indicaciones son una buena opción? La tercera, ¿son los ojos de los niños distintos a los del adulto? La cuarta pregunta, ¿es seguro su uso? ¿El uso del lente de contacto es seguro en niños? Y la quinta pregunta es, ¿tienen todos los niños las mismas habilidades o las mismas necesidades? Pues vamos a empezar por dar respuesta a la primera pregunta, ¿no? ¿Debemos indicar el uso del lente de contacto en niños? Pues, sobre todo, mi consejo es que debemos analizar caso a caso, pero claro que sí. Hay determinadas indicaciones, y ahora vamos a hablar de ellas, donde las lentes de contacto son la mejor opción para el tratamiento en edad pediátrica. Entonces, repetimos la pregunta, ¿debemos indicar la lente de contacto en niños? Bueno, pues sí. Es decir, no siempre, pero hay ciertas indicaciones donde poner lente de contacto en los niños va a favorecer y va a mejorar su calidad de vida, ¿no? Bueno, pues, ¿cuáles son estas indicaciones donde la lente de contacto puede ser una primera elección en el tratamiento de un niño, ¿no?
Bueno, pues aquí, basándome también en charlas de mi amigo David Piñero, ponemos un poco el foco en estas indicaciones como son la fascia infantil, tras una tendencia de catarata congénita, en niños que tienen anisometropía, imaginar un niño que tiene muchísima diferencia entre la grabación de un ojo y la grabación de un ojo, ponerlo en un gafo, eso va a generar una anesiconia. Creo que es uno de los casos donde la lente de contacto es indicada en niños. Alteraciones o cicatrices corneales debido a traumatismo, imaginaros un herpes que deja una cicatriz a nivel corneal. Pues este tipo de niños también los podemos tratar con una lente estelar, por ejemplo, y favorecer y mejorar su calidad de vida. El cuarto caso, la cuarta indicación, la metropía es muy alta, tanto de miopía es muy alta o de hipermetropía es muy alta, incluso en niños que tienen algún tipo de problema ocular, pues muchas veces la lente de contacto nos va a ayudar a ser la mejor opción de tratamiento. Por supuesto, y esto es lo que ha dado un poco el boom de la contactología pediátrica, el control de la miopía. Hoy en día, siempre escuchamos que hoy en día no conocemos todo sobre la miopía, pero conocemos lo suficiente como para no hacer nada, ¿no? Pues el control de la miopía, por supuesto, que es una de las razones para poner lentes de contacto en niños, porque sabemos que ciertos tipos de diseños, ciertos tipos de lentes de contacto nos van a ayudar a controlar ese aumento de la longitud axial, aumento de la miopía, pero también por otros motivos, como pueden ser problemas estéticos que generen problemas de autoestima en los niños. ¿No se me escucha bien? ¿Qué pasa a todos? Hola. Bueno, voy a seguir, como luego se va a quedar grabado, creo que luego en la grabación se lo podéis escuchar bien, ¿no? Pues como hablaba, Adelante. también existen motivos estéticos para la práctica deportiva. Hay ciertos deportes que se hacen mucho mejor con lente de contacto que con gafas. Y como hemos hablado también para una mejora en la autoestima de estos niños, ¿no? Pues estas son las 5 o 6 indicaciones donde yo creo que la lente de contacto sería un buen tratamiento y una muy buena opción para tratar en niños. Repasamos afasia infantil, anisometropía, alteraciones o cicatrices corneales, aminopesia elevada, control de la miopía por motivos estéticos, cosméticos, práctica deportiva o mejora de la autoestima niña. Bueno, pues vamos a analizar ahora caso a caso. Vamos a empezar a hablar de la afasia infantil, ¿no? Bueno, pues la afasia infantil, tras la cirugía de catarata, es el uso, digamos, clásico de la lente de contacto pediátrica, ¿no? Es decir, sabemos que se están poniendo lentes de contacto en niños con catarata congénita desde hace ya más de 30 años casi, ¿no? O quizá más. No sabría decirte la fecha exacta de la primera lente de contacto en niños con afasia, pero digamos que todo el mundo conoce el uso de lente de contacto en niños que se le ha operado de catarata congénita y no tiene el cristalino importante que compensar toda esa graduación que suelen quedar hipermetropías muy altas por la actuación de cristalino y por tanto el uso de lente de contacto creo que es digamos el que más experiencia y donde más casos digamos tenemos dentro de la contactología pediátrica, ¿no? Aunque hoy en día los niños que tienen catarata congénita tienen otras soluciones, como son lentes intraoculares pediátricas. Yo creo que a día de hoy, teniendo la opción de introducir lente de contacto intraocular, o sea, la lente intraocular pediátrica, esta opción sería mejor que la lente de contacto, pero no siempre se hace. Y como no siempre se hace, tenemos que saber y poner lentes de contacto en este tipo de pacientes donde no se le introduce una lente
lente intraocular, ¿no? Pero, insisto, para mí es mejor opción una lente intraocular pediátrica porque mejora la bicularidad y mejora la sensación, la percepción de 3D, de estereosis, ¿no? Entonces, las lentes de contacto son una alternativa mejor si esta catarata se ha producido por a lo mejor por algún golpe, algún accidente y hay que operar esa catarata y esa catarata ha producido algún tipo de digamos, como digo, de problema corneal, ¿no? Entonces, en este caso, sí que la lente de contacto sería mejor. Si ha habido algún tipo de alteración corneal, sería mejor la lente, tratar con lente de contacto en niños que con la lente de contacto, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es el principal problema de estos niños? Pues que normalmente son niños muy pequeños. Y estos niños que son tan pequeños, pues no pueden ser autosuficientes, ¿no? Entonces, es muy importante en cuanto a patología pediátrica, pero en este caso de la parte infantil, principalmente muy importante enseñar y trabajar con los padres, con el entorno del niño. Es decir, hay que enseñar muy bien el manejo, la colocación, la extracción, la limpieza, el mantenimiento a todo el entorno del niño, porque los papás, las mamás, los abuelos, muchas veces, los profesores, los tutores en los colegios, se tienen que hacer responsables de que este niño tiene una lente de contacto. Y tienen que saber, en caso de que haya algún tipo de problema en edades tan pequeñas, saber poner, saber quitar. Y esto es una labor que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que trabajar con todo el entorno del niño para darle la mejor, digamos, el mejor tratamiento, ¿no? Entonces, para mí esta es la clave de la contactología pediátrica. Es decir, no solo trabajamos nosotros, que somos los que tomamos las decisiones clínicas, sino que tenemos que crear un vínculo alrededor de la familia, porque al final se trata de niños muy pequeños que tienen que llevar lentes de contacto. Y no todos estos niños tienen la capacidad de cuidarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que yo os quiero transmitir en este tipo de casos. También deciros que hoy en día, gracias a los materiales que tenemos en lente de contacto, se puede usar un solo prolongado, tanto en lente rígida permeable al gas, como en hidrogel de silicona, ponerle la lentilla, dejarle la lentilla durante toda la semana en el ojo para que no sea tan traumático andar poniendo, quitando cada día el lente de contacto. Hoy en día, gracias a los materiales que tenemos, podemos utilizar el centro prolongado para hacer más fácil todo el proceso de adaptación a la lente de contacto. Segundo caso, segunda indicación, la anisometropía. Como hemos dicho, cuando existe una anisometropía, es decir, existe mucha diferencia entre la refracción de un ojo y la refracción de otro, poner lente de contacto nos va a favorecer mucho la anisiconia, es decir, esa diferencia de tamaño retiniano que nos produce una lente oftálmica. Es decir, imaginaros un paciente que en un ojo tiene 5 dioptrías, en el otro neutro o 1, esto en una gafa nos va a producir una diferencia de tamaño retiniano muy grande que va a hacer que la visión binocular no sea buena. Y por tanto, la opción de poner lentes de contacto en niños con una anisometropía muy alta, con mucha diferencia, creo que es otra de las opciones importantes a la hora de poner lentes de contacto a niños, ¿no? Vuelvo a insistir en lo importante de colaborar con los papás, con las mamás, con el entorno y si además con la anisometropía es una de las causas de ambliopía, pues la lente de contacto nos puede ayudar a mejorar debido a esta mejor diferencia de imágenes retinianas con lente de contacto, a mejorar los tratamientos de parche o de aprendizaje perceptivo que utilicemos para tratar la ambliopía, los oválogos, ¿no? ¿Se me escucha ahora un poco mejor?
Voy a intentar subir el volumen un poco. Bueno, el siguiente caso sería ametropías elevadas, es decir, niños que tenemos con muchísima hipermetropía o con muchísima miopía. No le podemos poner a un niño, imaginaros un niño con 10 dioptrías de miopía o 11 dioptrías o 10 dioptrías de hipermetropía, una gafa. Un niño muy pequeño, en un bebé, es un problema, ¿no? Pero no es un problema a nivel estético, sino un problema a nivel visual. Imaginaros los efectos climáticos que pueden llegar a ocasionar unas gafas con esta graduación, ¿no? Con esta refracción. Por tanto, al poner los lentes de contacto, el tamaño que nuestra retina va a recibir es un tamaño real. Es decir, si tenemos un hipermétrope a través de una lente, de una gafa, va a recibir una imagen aumentada, y si es un niño muy miope, va a recibir una imagen linda, pero una imagen a un tamaño mucho más pequeño del real. Cuando lo compensamos con lentes de contacto, yo creo que es una muy buena opción para tratar a niños que tienen ametropías muy elevadas. También de esta manera mejoramos su visión binocular y mejoramos su percepción de exteriores, ¿no? Pues esto sería el siguiente caso donde yo creo que es importante poner y actuar con lente de contacto en niños. Y ahora vamos a hablar de temas digamos, de moda, ¿no? El que ha hecho que la contactología pediátrica haya pegado un boom, haya tenido un crecimiento, digamos, exponencial, que es el control de la miopía, ¿no? Y dentro del control de la miopía yo voy a intentar explicar cuál es la forma de actuar con la que yo suelo trabajar, ¿no? Me gustaría hablar un poquito, sin ahondar mucho en el control de miopía, porque creo que ya se va a hablar en otras ponencias, pero hablar qué pruebas hacemos cuando comenzamos la estrategia de control de miopía, cuál es el mejor método, cómo compensamos con ortoK, con atropía, combinando las dos cosas, con lentes de desenfoque periférico. Vamos a dar un poco las nociones en control de miopía en niños y sobre todo hablar también de la importancia del seguimiento de estos niños, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de control de miopía, las pruebas que yo suelo hacer son las siguientes. La primera, una buena anamnesis, una buena historia, ¿no? Yo creo que ahí es donde le vamos a sacar el jugo y la información necesaria para saber delante de qué tipo de paciente pediátrico estamos, ¿no? Segundo, tomar la huella visual, tanto sin corrección como con corrección. Lo tercero, hacer una refracción tanto de lejos como de cerca. Valorar también la visión binocular, es importante, tanto con el test como si tiene presencia de algún tipo de euforia o problemas de emergencia, ¿no? Si os fijáis, os tengo puesto en negrita las que yo considero que son las más importantes para cuando estamos hablando de control de miopía en niños. Y eso son la anamnesis, el diámetro pupilar, pero no el diámetro pupilar en un momento dado, sino evaluar cómo es el diámetro pupilar cuando estamos hablando de condiciones escotrópicas y hipostópicas, con la luz muy alta y con poquita luz. Porque esto va a determinar qué tipo de tratamiento vamos a poner. Por supuesto, la longitud axial, cuando hablamos de control de miopía, hay que medir la longitud axial, la aberrometría y la topografía. Luego también habría que hacer una biomicroscopía para que sepamos pasarlo por la lámpara para saber que el ojo está sano. Y cuando sospechamos de que a lo mejor estamos delante de una pseudomiopía o un exceso acomodativo, remitirlo al oftalmólogo para que le hagan una cicloplegia para descartar esto. A ver si este paciente realmente no es un miope, sino que tiene una pseudomiopía por un exceso de acomodación. Y por último, también evaluar la salud ocular general, ¿no? Es decir, medir la presión intraocular, el polo anterior y el polo posterior para asegurarnos de que esa mala visión, que en principio lo podríamos sacar a una miopía, pudiera estar causado por otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la anamnesis. La anamnesis.
Sobre todo en control de miopía lo que hago mucho hincapié es cuáles son los hábitos de vida del niño. Si se pasa mucho tiempo delante del ordenador, delante del teléfono móvil, si juega mucho en la calle, si no juega en la calle, si hace deporte, si no hace deporte, porque esto no va a dar pistas delante de qué tipo de niño soy, ¿no? Pero yo creo que es importante preguntar sobre esto, ¿no? También sobre los antecedentes familiares de miopía, sobre la edad de aparición, cuándo empezó a ser miope este niño. Sabemos que tenemos un alto riesgo si ambos padres son miopes o si un padre o un hermano es miope alto, ¿no? O si tenemos familiares con desprendimiento de retina o tenemos antecedentes asiáticos que sabemos que son más propensos a una evolución más rápida de la miopía. Y luego, también nos tenemos que apoyar cuando hacemos la anamnesis, la historia, en herramientas que hoy en día tenemos en Internet. No sé si conocéis la página de Myopia Care. Existe un test para evaluar el riesgo de padecer miopía. Entráis en myopiacare.org y ahí tenéis un test que podéis pasar a vuestros pacientes para saber el grado de, digamos, de riesgo que tiene este niño de tener una fuerte evolución miópica. Pues esto es un poco el resumen de lo que hacemos en la historia cuando hablamos de control de miopía. Luego, importante, otras pruebas que hacemos, topografía, importantísimo. Si vamos a hacer lente de contacto, hay que hacer una topografía para saber cómo estamos haciendo, sobre qué superficie ocular estamos trabajando y sobre todo para visitar el centrado tanto de la lente de contacto de ese enfoque periférico como la lente de ortokeratología. Tenemos aquí una imagen que es de Joan Pérez, que también hablará del simposio, que vemos en la imagen de la izquierda como está descentrada, ¿no? Entonces, quizás con este tipo de lentes no estamos consiguiendo un buen control de la miopía. Y, por supuesto, hay que medir la longitud axial. A día de hoy, el único método objetivo cuando hablamos de control de miopía. Es decir, nosotros podemos decir que estamos controlando la miopía si realmente estamos controlando el crecimiento del ojo, el crecimiento de la longitud axial. Podemos considerar un crecimiento normal entre 0,20 milímetros al año o más o menos 0,50 milímetros al año. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que la longitud axial le está creciendo más de estos 0,20 milímetros al año, pues quizás los tratamientos que estamos poniendo no son lo efectivos que desearíamos, ¿no? Entonces, hay que buscar las vueltas para saber dónde puede estar el fallo. Pero si no tenemos este dato de la longitud axial, quizás no sabremos exactamente si estamos haciendo un buen tratamiento en el control de la miopía. Por tanto, también muy importante a la hora de hacer control de miopía, la pupilometría. El tamaño pupilar influye en la barometría y en el centrado cuando estamos en el contacto para control de miopía. Muchas veces llegan a mi consulta pacientes que vienen con ortokeratología hecha y tienen ortocá para el control de miopía. Resulta que tienen el anillo de desenfoque, el anillo de desenfoque que produce la ortokeratología en la topografía, lo tienen fuera de su área pupilar. Por tanto, han hecho ortokeratología, pero quizás no han hecho ortokeratología pensando en un control de miopía. Por tanto, es importante adaptar nuestros tratamientos tanto de desenfoque periférico como de ortokeratología en control de miopía, adaptándolos a las condiciones de la pupila. Es muy importante entrar este anillo de desenfoque justo en el área pupilar. Entonces, basándonos en esto, si el diámetro pupilar es menor a 4 dioptrías y media, pues yo creo que sería mejor optar por una lente blanda de desenfoque periférico. O bien hacer una lente ortocar, pero donde podamos modificar la zona óptica y hacer una zona óptica de tratamiento más pequeñita para intentar entrar en nuestro anillo de desenfoque justo en el área pupilar. No en todos los diseños de ortokeratología podemos hacer esto. Por tanto, es muy importante ver el tamaño pupilar.
Cuando tenemos contaminación pupilar en niños muy pequeños, quizás otra de las opciones para tratar sería un método combinado con atropina para intentar que el crecimiento del adulto axial no avance. Sin embargo, si tenemos un diámetro pupilar mayor de 4,5, 5 y la miopía es menor de 2 dioptrías, pues prefiero una lente de contacto blanda en ese enfoque periférico porque la ortogonal en miopías por debajo de 1 dioptría y media, 2, no genera un anillo de desenfoque muy potente y por tanto no me va a hacer mucho desenfoque y no voy a conseguir mucho control sobre esa miopía. Sin embargo, si esta miopía es mayor de 2, 2,5, ahí sí, ahí ya tenemos toda la batería de tratamientos. Podemos ofrecerle ortoca, podemos ofrecerle lente de desenfoque periférico y podemos ofrecerle tratamientos combinados de lente de contacto más atropina. Entonces, esto, digamos, es cómo influye el diámetro de la pupila para elegir qué tratamiento hacer dependiendo del niño que tengamos delante, ¿no? Y sobre todo, para mí esto es ya lo he hablado antes, pero esto es una de las claves. Hoy en día tenemos herramientas de comunicación para mamá, para papá, para la familia, para informarles de qué es el control de la miopía, cómo trabajamos el control de la miopía. Hoy en día tenemos las herramientas como, por ejemplo, el Myopia Calculator del Braille Holding Institute, que es una herramienta fantástica de comunicación con la familia para explicarle, si tu niño tiene esta miopía a esta edad, si no hacemos nada, seguramente llegue a esta miopía. Pero sin embargo, si le ponemos este tratamiento, podemos conseguir frenar la miopía un 15, un 20, un 40, un 50%. Todo eso basado bajo la evidencia científica publicada a día de hoy. Luego también, aquí en España, yo utilizo mucho, no sé si conocéis, hay una asociación que se llama Asociación Amires. Bueno, pues si no lo conocéis, apuntaros a Asociación Amires. Tiene unos vídeos explicativos, súper didácticos para explicar cuál es el trabajo de los optometristas para el control de la miopía. Pues ese tipo de herramientas de comunicación son imprescindibles que lo hagamos llegar a la familia para saber en qué se basa nuestro trabajo y cuál es nuestra función cuando hablamos de control de miopía. Bueno, pues esto era un poco el resumen de las indicaciones. Me he extendido un poquito en el control de miopía porque quizá a día de hoy es donde más lentes de contacto estamos poniendo en niños, pero otra de las preguntas que queremos responder es, ¿son los ojos de los niños distintos a los del adulto? Bueno, pues todos sabemos que el ojo cambia con la edad, ¿no? Pero sobre todo en los primeros años de vida. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de adoptar lentes de contactos. La prescripción y la adaptación de lentes de contacto en niños tiene características especiales. Todos los parámetros de la lente de contacto se tienen que adaptar a las características de ese niño en ese momento. Por tanto, todas las adaptaciones que hagamos en niños tienen que ser adaptaciones personalizadas. No busquemos una solución estándar porque no existe. Es muy difícil adaptar una lente de contacto estándar a un niño. A lo mejor en algún caso sirve, pero lo ideal es que analicemos todo, que hagamos toda la batería de pruebas que hemos hablado anteriormente y cuando los conozcamos vamos a intentar hacer una adaptación personalizada para cada caso. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? En cuanto a la superficie ocular de un niño es óptima para adaptar lente de contacto. Por tanto, no tiene que ser ningún impedimento para poner lente de contacto en niños. Muchas veces existe el miedo, el niño, ¿cómo le voy a poner lente de contacto? Pues tienen una superficie ocular muy buena, además tienen una lágrima estupenda. No tienen muchos síntomas de sequedad ocular, es decir, los niños son muy buenos candidatos a utilizar lente de contacto siempre y cuando hagamos una buena adaptación y hagamos un buen trabajo con ellos. Y esta es la pregunta del millón. ¿Es seguro el uso de la lente de contacto en los niños? Bueno, pues hoy en día tenemos estudios que nos demuestran que si la adaptación es correcta, es
si nuestro trabajo ha sido bueno. No existe una mayor incidencia de problemas asociados al porte de lentes de contacto en niños, ni tampoco existen problemas en el cumplimiento de estos niños. Es decir, no sé si los que trabajáis con lentes de contacto en niños, yo no tengo muchos problemas con los niños. Los niños son muy cumplidores. Cuando todo el niño le enseña cómo se pone la lente, cómo se quita la lente, cómo se cuida, suelen ser niños muy metódicos que sin embargo, en gente más adulta, el cumplimiento ahí es un poco peor. Sin embargo, los niños, como aprenden desde pequeñitos, tienen muy buen cumplimiento. Por lo tanto, yo creo que si hacemos nuestro trabajo bien, el niño es un buen calificador. Y también tenemos estudios que dicen que tampoco hay una peor salud ocular por el uso de lentes de contacto. Pero esto tampoco os quiero decir que todo es color de rosa, ¿no? Es todo maravilloso. Es decir, todos sabemos que las lentes de contacto son un factor que predispone al desarrollo de queratitis. Por tanto, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. ¿Y esto cómo se soluciona? Pues se soluciona con seguimientos. Es decir, cuando adaptamos lentes de contacto, tenemos que hacer un seguimiento más estricto con niños. ¿Por qué? Porque esto nos va a evitar problemas de manipulación, de cuidado. Entonces, yo creo que vamos a trabajarlo bien, pero sobre todo vamos a hacer que cuando son muy pequeñitos los papás estén pendientes y que nuestro trabajo no se quede en adaptar la lente de contacto y que hasta que venga el año que viene, no. Vamos a hacerle seguimiento. Es importantísimo hacer seguimiento cuando estamos hablando de lente de contacto pediátrica. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente pregunta. ¿Tienen todos los niños las mismas necesidades o habilidades? Bueno, pues yo aquí lo dividiría a los niños en dos grandes grupos. Tenemos niños que son autosuficientes, son esos niños que son capaces de hacerse cargo por ellos mismos y ser responsables de todo, de la manipulación, del cuidado, de la renovación, absolutamente todo. En este tipo de niños mi experiencia es muy buena. Trabajan muy bien, cuidan muy bien, llevan un porte fantástico y podemos utilizar tanto uso prolongado como uso diario como uso mensual. Aquí no tenemos problemas. Pero hay otro grupo de niños que no son autosuficientes. Son esos niños que necesitan de la ayuda de las personas de su entorno para llevar esta lente de contacto. En este tipo de casos, como he dicho antes, hay que trabajar no solo con el niño, sino con la familia. Con su papá, con su mamá, con su abuelo, con el colegio, con la profesora que va por la tarde a actividades extraescolares. Es decir, es importante que todo su entorno conozca que utiliza lente de contacto y mandarle una carta. Es decir, hay que comunicarlo, hay que enseñarle, hay que saber que este niño no se sabe poner el día, si tiene o no se sabe quitar la lente. Por lo tanto, tenemos que enseñar a todo el entorno a que sea cualquier tipo de problema tengan suficiente información y suficiente educación para resolver el problema en el momento y luego asistir o bien a nuestra consulta o bien a nuestro modo o si hay algún tipo de problema. Por tanto, en este tipo de niños que no son autosuficientes, solo adaptamos lente de contacto si realmente lo consideramos necesario. Si no, no. ¿Sí? Cuando estamos hablando de un caso necesario o imprescindible, le vamos a adaptar lente de contacto, pero si no, no. Pero con una salvedad. Yo siempre, aunque no les vea autosuficientes en un primer momento, siempre les vamos a dar la oportunidad a ser mayores. A los niños les encanta ser mayores. Entonces, por tanto, vamos a darle un mes de prueba. Vamos a darle un mes de prueba y lo vamos a seguir a ver qué tal. Porque a lo mejor el primer día no lo consiguen, el segundo tampoco, pero a la semana vienen contentos, súper contentos. Oye, este que me la he puesto yo solo, qué guay. Pues yo creo que hay que trabajar también con esa filosofía de superación y decirle al niño, venga, hoy no puedes, pero si seguramente sigues trabajando, a lo mejor mañana, a lo mejor la semana que viene, lo vas a conseguir, ¿no? Entonces vamos a darle la oportunidad de ser mayores, de ser adultos
y de sentirse ellos orgullosos de su trabajo. Bueno, y ahora, fundamental, ya lo he dicho, me repito mucho, pero es que creo que es la clave cuando estamos trabajando en contactología pediátrica. Es el trabajo de educación, no solo con los pacientes, sino con los entornos. Las lentes de contacto pueden no solo mejorar la visión, sino que podemos cambiar la vida de nuestros niños. Hoy en día existen estudios que nos dicen que el 75% de los niños y jóvenes menores de 16 años que utilizan gafas no practican deporte por miedo a romperlas. Pues oye, tenemos lentes de contacto, vamos a ofrecerlo, vamos a ponerlo, porque es una pena que niños tan jóvenes se nieguen a hacer deporte por miedo a romper su gafa. El deporte es una actividad súper importante en el desarrollo de cada persona. Entonces, este estudio nos dice esto, vamos a ofrecerles de contacto. También tenemos otro estudio que dice el 86% de los niños que utilizan gafas deben quitárselas para practicar su deporte habitual. Pues imaginaros un niño que practica baloncesto. Si se quita su gafa, la canasta la ve mal, muy mal. O que juega al tenis, pues no ve bien la pelota. O que juega al fútbol, o a su compañero lo ve borroso. Y no es capaz de anticiparse. Tenemos opciones. Las lentes de contacto son opciones para el tratamiento de estos niños. Y por último, me parece muy triste, existe un 35% más de acoso escolar, de bullying en niños portadores de gafas. Es decir, las gafas a veces son un problema de autoestima y de que la gente todavía, en el año 2019, todavía este tipo de niños que tienen gafas y gafas sobre todo que tienen mucha graduación, porque las gafas que tienen graduación, pues les gusta a los niños y les gusta a sus compañeros, pero cuando estamos hablando de problemas con mucha graduación, todavía existe este caso de acoso escolar. Bueno, pues vamos a ofrecerles de contacto al niño porque les vamos a cambiar no solo su vida, sino le vamos a cambiar sobre todo su autoestima y la aceptación social. Entonces, vamos a trabajar lentes de contacto al niño porque merece la pena, porque es una solución buenísima y yo creo que merece mucho la pena. Por último, vamos a decir unas conclusiones. Las conclusiones son: los niños pueden utilizar lentes de contacto, sí pueden utilizar lentes de contacto. Existen ciertas indicaciones y condiciones en las que las lentes de contacto son la mejor opción terapéutica para estos niños. Los ojos de los niños tienen características especiales, por tanto tenemos que hacer una adaptación personalizada. No existe una mayor incidencia de problemas asociados al porte de la lente de contacto en niños, aunque no dejan de tener un riesgo, eso también hay que saberlo. Por tanto, es la importancia de hacer esos seguimientos que hemos dicho antes. Es imprescindible la comunicación y la educación de la familia del niño. En contactología pediátrica, el seguimiento de los casos es crucial para evitar complicaciones. Es recomendable trabajar de manera interdisciplinar con otros profesionales de la visión, como pueden ser los oftalmólogos, en caso de que, para que nos puedan ayudar en casos de complicaciones. Y por último, la formación continuada en contactología especializada nos hará ser mejores profesionales y nos podrá ayudar a afrontar casos de contactología pediátrica. Yo creo que este es el resumen que quiero que os quede muy clarito para trabajar la lente de contacto en niños. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias por darme la oportunidad de explicaros el trabajo de la contactología en niños pequeños a la que me dedico y que me encanta. Si tenéis cualquier tipo de preguntas. Hasta que me hacen aquí una pregunta, Jessica. Me dice, ¿hasta qué edad considera pediátrico un paciente? Bueno, pues yo considero pediátrico un paciente, puede ser hasta los 16 años aproximadamente. Desde que son bebés hasta los 15, 16 años.
Luis Fligues dice que quisiera hacer un aporte histórico sobre la frackia en bebés. Pues adelante, Luis. ¿Cada cuánto tiempo se hace seguimiento? Mira, yo el seguimiento lo hago dependiendo del tipo de adaptación del lente de contacto que les pongo. No es lo mismo el seguimiento que le hago a una lente de contacto hidrofílica blanda a un paciente que tiene una miopía de -6, que por ejemplo hago un seguimiento que le hago a un niño con ortokeratopatía o un niño que le pongo una lente escleral. Pero por norma le veo el día de la adaptación, al día siguiente, a los 3 días, a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Si todo ha ido bien. Si hay cualquier tipo de complicación, lo vamos a ir viendo más a menudo, ¿no? Pero en principio la pauta es esta, es decir, el día de la adaptación, al día siguiente, 3 días, semana, a veces 15 días, no siempre, al mes, 3 meses, 6 meses y año. Me dicen que no existe una ley de contacto de uso permanente, es decir, dormir por días con él, sí. Hoy en día tenemos materiales donde podemos dormir con ellos y en niños, en determinados casos, es importante, si sobre todo tienen problemas en la manipulación, hasta que ellos vayan aprendiendo, yo les utilizo el uso prolongado mucho. Es decir, yo les digo, mira, vas a utilizar esta lente y la vas a llevar toda la semana y vamos a ir viendo. Dice, 10 cantidad de niños de profesor. Las fueron tantos días fueron un país donde se operaban a niños. Pues no sabía yo esto. Muchas gracias, Luis. ¿Escuchas Epifanio? Sí. Hola. ¿Escuchas Epifanio? ¿Puedes decirnos cómo se llaman esos lentes? Pues, ¿en qué caso? Hemos hablado de muchos casos. No solo de ataque, hemos hablado de metropía. Es decir, hoy en día tenemos materiales como puede ser, no voy a decir una lente, yo no tengo ningún tipo de interés con ninguna casa comercial, pero, por ejemplo, la Night and Day de Alcon se puede utilizar perfectamente durante un mes completo sin quitarla, ¿no? No hay ningún problema, siempre y cuando veamos que todo vaya bien. Es más aconsejable el lente de contacto rígida o blanda. Pues indistintamente, un poco dependiendo del caso. Hay niños donde prefiero rígidas largas y hay otros donde prefiero blanda. Habitualmente pongo más blandas, muchas más blandas que rígidas largas. Sí, mi email de contacto es muy sencillo. Mira, lo voy a escribir por aquí. Tengo dos. Lo pongo, ¿vale? optoacademy@gmail.com, ¿vale? Este es uno. Y el otro, piblue@gmail.com. Pues cualquiera de los dos los miro cada día. Si tenéis cualquier tipo de pregunta o lo que sea sobre contrología pediátrica, pues aquí estoy para responderlo, ¿no? A continuación me dijo Roberto, no sé si podía 5 minutitos para presentar Opto Academy, no sé si se puede. Roberto, haz lo que tú quieras, porque al final ha sido un poquito más largo. Gracias a vosotros por estar ahí, ¿eh? Muchas gracias. ¿Me escuchas? Parece que no me está escuchando. ¿Alguna pregunta más? No te escucho, Roberto. ¿Me escuchan? ¿De más? Yo no. ¿Por qué?
aquí los comentarios, y aquí voy a hacer los comentarios aquí. Buenas tardes. ¿Hasta qué edad se considera pediátrico un paciente? Ya está respondida. Fidia quisiera hacer un pequeño aporte histórico sobre afaquias en bebés. Sí, ¿qué tal? Estoy leyendo las preguntas. En Argentina, según fuentes confiables, fue el primer país donde se operó a niños. Dice acá el doctor Flieger, el amigo Flieger, en el viejo hospital de niños, con el profesor Edgardo Mancini, abuelo de dos. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, está bien, escucha, ahora yo te digo. De acuerdo a los materiales que existen hoy en el mercado, se pueden manejar de su prolongado, recomiendas indicar este uso en niños, o para preservar la salud ocular, retirarlos diarios. ¿Sí? Perfecto, sí, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a dar, seguimos con Epifanio. Epifanio, tómate el tiempo que necesites, acá Caterina no tiene ningún problema. Desarrolla la explicación de Roto Academy. Y luego, el tiempo que habíamos hablado, si te demoras un poco más no hay ningún problema, porque bueno, es muy interesante todo. Caterina está acá, así que no hay ningún problema. Ahora te vamos a dar paso. Dile. Exacto, que probemos, un minutito ya seguimos, por